Dios también es una perra. Dios se da cuenta que le gusta bailar y quiere ser poeta en las calles de Nueva York. Un Dios que come jamón y oye salsa. Y en Lengua Rosa afuera, gata ciega, asistimos al universo de voces detrás de nuestro latido animal y gatuno. Hoy, en Señal Literaria, María Paz Guerrero. Pues el trabajo para editar a María Paz es un trabajo que lo hicimos en 2 pasos. El primer paso es siempre el interés por el autor o la autora, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando salió Dios también es una perra, que hubo como una sensación en general en esa feria del libro. Yo conseguí el libro y mi cabeza pues literalmente explotó. Claro, la poesía de María Paz es altamente experimental y te obliga a hacerte preguntas, cómo es esa distribución, cómo es el ritmo, y en esa propuesta estética tan experimental, pues empezar a conversar más al detalle en términos de lo que uno entiende y lo que el autor está proponiendo, y ver si esa sintonía se da. Lengua Rosa es un poemario que es súper musical, ¿no? Hay música de Simón Díaz, hay música de La Fania, Héctor Lavoe, Henry Fiol, ¿no? También es como una suerte de cancionero, y la incorporación de esas voces también implicaba escuchar la música de nuevo y mirar las letras y ver si esas letras estaban funcionando bien en el contexto de los poemas. Antes de María Paz y después de María Paz hay como un cambio en el ánimo de la poesía colombiana, y María Paz lo que nos propone es salirnos como de un lirismo, de ciertas estructuras de lo que se espera que sea la poesía, un yo, una subjetividad, una intimidad, y lo que hace María Paz es que te explota todo eso. Te dice, vamos a poner personajes, vamos a poner muchas voces, vamos a hacer cosas súper experimentales, y hay una sintonía grande de la gente joven con ese tipo de poesía. Toda la gente que quiera leer y jugar, pues María Paz es el gran lugar para leer y jugar. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. Hoy nos acompaña aquí en la casa una poeta que se abre paso en la poesía contemporánea aquí en Colombia y realmente en Latinoamérica. Yo muy contento de contar aquí con ella. Les hablo de María Paz Guerrero. ¿Cómo estás, María Paz? Bienvenida a Señal Literaria. Eric, encantada con tu invitación. Muchas gracias. Gracias a ti por estar acá y por este trabajo tan poético, este trabajo poético tan bonito que vienes adelantando. María Paz, yo quiero que comencemos hablando de este libro tan particular. Dios también es una perra. Se lo muestro aquí, dicho sea de paso. Quiero preguntarte un poco por la construcción de este poemario y por el título también, que es bien particular. No, alguien podría decir que es un título provocador, pero yo sé que tú en algún momento dijiste que también se podría hablar de los poemarios como un arma política. ¿Qué nos puedes hablar, qué nos puedes comentar de entrada de Dios también es una perra? Bueno, Eric, fíjate que yo no me propuse ser contestataria al escribir este libro. Me he dado cuenta con la recepción de que genera muchas preguntas, muchas inquietudes. A mí me interesaba preguntarme por las condiciones de posibilidad de un Dios en la lírica contemporánea, y por otro lado me interesa mucho lo animal en la escritura, como de pronto viste que en otros poemarios también aparece lo animal. Sí. Y entonces fui uniendo esas dos cosas
y lo animal, digamos, hembra en clave pues hembra. Y entonces aparece este verso de Dios también es una perra y yo lo veo en el poemario y decido que ese va a ser el título, ¿verdad? Pero yo sabía que al decir perra iba a aparecer pues el sentido, ¿sabes? Más coloquial y también pues que hay en nuestro, pues, en nuestro idioma de una mujer como una perra. Yo sabía eso, pero yo lo había construido era hacia lo animal. Y esto ha generado, como tú me acabas de preguntar, pues toda una pregunta por el lugar de esa divinidad, de esa deidad en relación con esa idea de perra que puede ser tomada como un insulto y que yo pues siempre vuelvo a su acepción en clave animal. Entonces, por ahí va la cosa. Claro, qué bien. Bueno, algo que te quiero preguntar, porque es muy particular, es que esta es una apuesta por crear un Dios pues que baila salsa, ¿cierto? Y que además quiere ser un poeta en Nueva York. ¿Cómo fue para ti quitar, desacralizar un poco, crear otras categorías en torno a Dios y ponerle en ese contexto tan particular? Además que es un Dios muy cercano a nosotros, pensaría, ¿no? El hecho de que le guste la salsa habla bien de él. Me encanta. Bueno, mira, yo puse Dios, pues, de hecho es la primera palabra del poemario, y enuncio Dios con mucha fuerza porque yo vengo de estudiar y de pues, visitar esa relación de la poesía con lo divino desde pues, la antigüedad y sobre todo pasando por esta muerte de Dios que trabaja tanto César Vallejo, pero también en la poesía de Rimbaud y también en la poesía colombiana aparece ese tema de la muerte de Dios. Entonces yo me formé leyendo poesía que trabaja ese vacío, esa imposibilidad, ese abandono de Dios. Entonces me sentí capaz de poner Dios. Después de haber hecho, pues de haber estudiado todo esto, cuando puse Dios y empecé a escribir el libro, ese Dios no podía ser el Dios del vacío, el Dios del silencio y de la imposibilidad. Ese Dios se me aparece en toda su materialidad y en toda su contemporaneidad. Creo que lo que trabajé ahí fue una especie como de mirada de en qué andaba mi generación en ese momento. Mi generación, nosotros fuimos criados, Eric, con la necesidad de salir, de educarnos por fuera, de un poco como de blanquearnos de cierta manera, que es lo que este Dios quiere hacer. Está desesperado por irse a Nueva York, quiere aprender inglés para poder lograrlo. Entonces, como ese Dios está encarnando esa comunidad de la que te estoy hablando, y esa comunidad además la identifiqué muy claramente en Latinoamérica. La puse en Latinoamérica, fíjate que utiliza esa palabra, y pues nosotros somos personas que bailamos, que estamos en el cuerpo, que salimos a festejar de esa manera, pero también aparece entonces este Dios en clave femenina. Fue mutando, fue transformándose y adquiriendo todos esos rasgos, como te digo, de esa contemporaneidad que yo estaba capturando. Y por eso este Dios es supremamente material y se parece a la vida que estamos viviendo. Claro, sí, totalmente, ¿no? Es decir, a veces Dios parece como ese personaje todopoderoso, pero que no necesariamente tiene que ver mucho con nuestros destinos y con el destino particular de cada quien. Y me hace pensar en esa canción en la que Dios también podría ser pues el tipo que viene cansado y que está sentado ahí
en una silla más adelante y viene cansado de un día muy pesado, muy agotador, ¿cierto? María Paz, pero este libro, en la segunda parte, tiene como otra perspectiva, ¿cierto? Hay unos poemas dedicados a los animales, a la hembra sobre todo. ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Eric, te cuento que el libro tiene claramente dos partes, como tú lo dices, y la primera parte, para poderte hablar de la segunda, en la primera hay un ritmo acelerado, no tiene puntuación. Correcto. El lector decide en dónde terminan las frases, en dónde empiezan los versos, porque este Dios está en la aceleración total de la productividad también. Fíjate que aparece en clave femenina, tiene la regla, le va a dar la menopausia y no está desarrollada la animalidad en esa parte. La animalidad de este Dios, o sea, la perra, aparece en esa segunda parte de esos poemas que son cortos y que cambian el ritmo y que, digamos, se transforma el libro. Ahí hay una apuesta, Eric, primero como por la no unidad. Eso lo voy a ir desarrollando cada vez más en los libros que voy trabajando, por lo fragmentario, como si el libro pudiera en la segunda parte irse desmembrando, desmenuzando en poemas que son fragmentos de esos animales hembras que están en toda su potencia vital y también afectiva, ¿verdad? Y ahí es donde yo quiero ver a ese Dios devenir perra, perra animal y volverse entonces, digamos, como una especie de materialidad radical. Ya no lo sagrado, trascendente, sino la pura potencia del cuerpo y sus afectos, algo así. Uy, eso está tremendo, María Paz. Bueno, hay algo que yo quería preguntarte y es que tú has dicho, bueno, no, esa pregunta no, más bien otra a raíz de lo que acabas de decir y es, en La Casa de los Vientos Perdidos, Roberto Burgos apela a lo que tú estás diciendo, una puntuación que se le deja más bien como al lector, ¿no? Como que el lector encuentre su propia respiración en el texto si se quiere. Sí. ¿Era eso lo que habías pensado en el poemario? Sí, exacto, porque fíjate que lo que me permitió la no puntuación fue encontrar la acumulación de acciones que este Dios realiza. Es un Dios que no está, digamos, no está pausado, no está silente, está en la aceleración. Ajá. Y esa acumulación de acciones me empezó a mostrar que el verso no se sabe dónde empieza y dónde termina. Y eso me generó un ritmo que hace que el lector tiene que construir él el poema y él decide en dónde empieza y en dónde termina a actuar ese Dios, ¿verdad? Eso fue muy, muy interesante, como un descubrimiento de ritmo. Sí, eso está bonito pensando en el ritmo. Bueno, tú has dicho en algún momento que la poesía puede ser política. Yo he pensado que la poesía también puede provocar. A veces se cree que la poesía pues no tiene mayores puñales, si se quiere, o que es totalmente inofensiva, pero ¿tú qué piensas de eso? Pues mira, Eric, yo creo que en este momento creo que como el lugar político del poema puede ser para los lectores, creo, detenerse en un texto, detenerse en el sentido de ese texto. Eso me parece una resistencia al feed de Instagram, al neoliberalismo, a la dureza de la vida. Creo que el poema nos obliga a poner nuestro cuerpo en una temporalidad que es la temporalidad de concentrarnos en el sentido de un lenguaje que está siendo utilizado con mucha conciencia
de cómo están, digamos, puestas las palabras una al lado de las otras y cómo además a partir de la imagen, cómo la imagen puede alojar una multiplicidad de sentidos. Y en ese alojar esa multiplicidad de sentidos, el poema nos está hablando, digamos, de la condición humana, teniendo en cuenta lo sensible y teniendo en cuenta que no hay una sola manera de ver las cosas. Entonces, imagínate la potencia que tiene un poema en ese sentido. Es decir, ahí hay un dispositivo político tremendo. Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Es decir, pienso también en tantos poetas que nos han resignificado un poco las cosas por eso mismo que tú estás diciendo, ¿cierto? Claro. María Paz, el lugar del lirismo en el poemario, en la vida, en el ambiente, en tu ambiente, ¿qué lugar ocupa? Bueno, pues, Eric, a ver, no sé cuál podría ser el lugar del lirismo en una contemporaneidad tan dura, en donde para ir de la casa al trabajo tenemos que tomar un transporte público durante tantas horas. Me paro con el lenguaje, digamos, ante el mundo y me pregunto por el lugar del canto. ¿Cómo puede encarnar el lenguaje la belleza, la metáfora hoy? Y la respuesta que yo encuentro en ese ejercicio de traducción o de encarnar esa realidad es la del ruido, la de la disonancia, la del chirrido, la de nuestros sonidos, de nuestra lenguaje, las ches, las cas, todas esas fuerzas sonoras que me hacen pensar en cómo suena la ciudad, pero también en cómo puede sonar, no sé, el cerebro de una persona hoy atravesada por toda la tecnología y todas las carencias y también en el espacio geográfico en donde estamos, ¿no? En esta, pues, ciudad o en este país que de todas maneras tenemos toda esta inequidad. Totalmente. Ese sería como un poco como mi pregunta por el lirismo. Ahora, me parece que el lirismo es un lugar de remanso, un reposo. Bueno, yo voy a romper un poco el guión, quiero leer un poco aquí de la poesía de María Paz, la primera página. Dios come jamón y le va a dar cáncer. A Dios le gusta la salchicha, es adicto a los hojaldres. Eso está tremendo, ¿no? Y parece que tuviera un aroma de haiku también, si se quiere, de haiku. Bueno, esa partecita. Bueno, pues la pregunta mía por la síntesis, por la capacidad del lenguaje poético de alojar digamos, tanto contenido en la imagen y de construir un texto que sea verdaderamente sintético, pues atraviesa mi obra, Eric, porque me da la sensación que en el desarrollo del lenguaje hay una especie de devenir de lo vivo que aloja toda esa multiplicidad de la que te estoy hablando, ¿no? Tanto la dureza como la vida, como la potencia de la vida. Y eso, digamos, en esos ritmos acelerados que construyo, encuentro una especie de placer infinito de ese lenguaje que va mutando y se va cargando de elementos. Claro. Y me parece muy interesante cortar eso a veces con esos momentos, con esas islas de síntesis y con esos instantes como más, como dices tú, de haiku, Claro. para crear ¿sabes? Esas rupturas entre lo que se desarrolla y lo que se acelera y lo que se sintetiza y para
y contiene mucho silencio. Después de este poemario, María Paz, que es tu primer poemario, vienen Los analfabetas, ¿cierto? Que yo creo que es un poemario un poco que desentraña, si se quiere, la violencia y las violencias en Latinoamérica, pero desde el lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje mismo, pero pues, ¿qué no puedes decir tú? Desde la relación de ese lenguaje, no sé. Eric, te cuento que Los analfabetas, bueno, tiene una particularidad con respecto a Dios también es una perra, y es que ya aquí estoy trabajando poemas cortos, Ajá. ¿verdad? Un poema alojado en una página. Sí. Y segundo, me pasó en este poemario que en efecto empiezo a preguntarme por la violencia que se ejerce en el salón de clases, en el aula, en la educación. Cómo hay además una especie de jerarquía también con relación al aprendizaje del aula, digamos, culta, con relación a cómo se aprende a escribir, a leer, cómo todo ese ejercicio, cómo el acceso al lenguaje, el acceso a la educación implica una especie de violencia sobre el cuerpo y sobre la misma concepción del nacimiento del lenguaje, porque el lenguaje está naciendo en el origen de la vida de un ser humano, de la manera más poética posible, y todo, pues ingresar en la educación implica el ingreso en una especie de violencia. Y eso me llevó, Eric, a espacializar el lenguaje, es decir, a poner las palabras en la totalidad de la página, y entonces este sería algo así como una apuesta visual. Pero esa apuesta visual va de la mano de esa violencia, es decir, que el verso no puede contener en su linealidad esos espacios de dureza que estoy nombrando, no solo de la violencia que te digo de la educación, sino también de la violencia que atravesó el país con las masacres. El verso ya no puede contener esa dureza en su linealidad, sino que se estalla y se estalla a esa dimensión visual de la que te hablo. Sí, María Paz, y eso que dices me hace pensar en la forma en la que el mismo lenguaje va mutando, ¿no? Con circunstancias catastróficas, por ejemplo. Ese libro alguna vez de un filólogo que estudió cómo iba cambiando la lengua alemana en el contexto del nazismo, ¿no? Y la cantidad de palabras que fueron surgiendo. Obviamente, pues no necesariamente estamos en ese contexto, pero lo que tú acabas de nombrar de las masacres y todo esto tan duro, ¿no? Su propia relación con el lenguaje es algo tremendo. Y bueno, María Paz, pasemos a este libro también muy bonito, Lengua rosa fuera gata ciega, que también está editado por Impar. Quiero agradecer a Impar, dicho sea de paso, por lo queridos que han sido, ¿no? Enviándonos tus libros para tenerlos para este programa. Conversemos sobre este libro tan bonito, María Paz, tu último poemario. Yo sé que es un libro en el que te diste una licencia, se siente una libertad tremenda, ¿no? En los versos y en todo lo que cuentas. ¿Qué nos puedes contar tú de entrada de la construcción de este poemario? Bueno, Eric, eso que me dices de la libertad, pues me parece una maravilla. Este poemario tiene personajes, tiene temas que se reiteran como coros, tiene ecos, tiene un trabajo rítmico, musical tremendo, pero no tiene una linealidad. Entonces tú lo vas leyendo, tú vas leyendo los poemas y te empiezas a dar cuenta que el verso que trabajo en el primer poema vuelve y aparece por allá en el sexto poema, pero ligeramente cambiado. Yo creo que yo escribí ese texto, Eric, como se escribiría una especie de partitura musical. Es decir, yo tengo ahí una intención, ante todo, oral, sonora,
y creo que es un poemario para leer en voz alta y para que vaya, pues como para ir entrando en una especie de trance sonoro que está nombrando, eso sí, una multitud de situaciones y de escenas en torno a esta gata ciega que se está dando totazos contra las cosas, ¿verdad? Sí. Y que entonces empieza a aparecer también un cuerpo que está enfermo y todo eso empieza como a bullir en una especie de estallido del lenguaje, Sí, algo así. yo me sentí muy conmovido con esas imágenes, María Paz, de la gata, estrellándose contra todo, contra el mundo si se quiere. Además que es un libro particular porque me parece que la voz y la enunciación, el lugar de enunciación va cambiando en la medida en la que uno va en la medida en la que uno va progresando en la lectura, el lugar de la enunciación va cambiando, el lugar de la voz, ¿cierto? Bueno, María Paz, además que es un libro muy musical, la música está muy presente, uno se topa con versos con estrofas de Héctor Lavoe, de Oscar de León, Exacto, en varias partes, ¿cierto? exactamente. María Paz, bueno, yo te Sí. quiero agradecer por estar acá en Señal Literaria. Este espacio seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, Erika, encantada. Te voy a invitar, bueno, estamos inaugurando la segunda temporada y este es el segundo capítulo. Entonces, para que veas, Muchas gracias. te voy a invitar a esa silla para Encantada. que nos leas, María Paz, el verso que quieras, Claro que poema sí. que quieras de tus poemarios. Esto iba a pasar. Bueno. Dios quiere pagarse un curso de inglés, sentir a Nueva York en su piel de poeta, sentir que por fin tiene mundo, por fin sabe cómo escribir, por fin va a poder leer a Sylvia Plath en su lengua, escuchar su música, sus vocales, ver si se le prenden a su español, que es bien suramericano, a ver si corta los versos a los Sylvia Plath. Dios no sabe que cuando vaya a New York va a descubrir tanto mundo que le va a dar ansiedad. Se va a sentir un sudaca de mierda, caníbal, anacrónico, vanguardista, pasado de moda. Un pobre poeta que aún sufre como rata de laboratorio, que aún desea un amor que lo abrace en las noches de un cuartucho por el que paga cantidades de dólares para ser un artista, por fin ser un artista contemporáneo. Dios no va a poder ser vegano en la capital del mundo porque no le va a alcanzar la plata. Por todo cobran, por sentarse en una banca, por respirar cobran, entonces va a tener que comer comida chatarra para poder ir al museo. A Dios le va a tocar o museo o comida sana y pues Dios sabe que es muy importante cuidar su cuerpo porque es un templo, el templo que alberga su alma, pero Dios sabe que su verdadero motor es la carencia, entonces Dios piensa, entonces decide por voluntad propia, de manera razonada, aunque angustiosa, decide engordar en las calles de Manhattan, prefiere ganar kilos en Brooklyn con tal de ir a teatro, ir a exposiciones, ir a ver la totalidad. Dios quiere ser total. Juntar las palabras que se esconden en polos opuestos para revelar nuevas cosas, otras vidas, otras miradas, es uno de los sellos en la obra de María Paz Guerrero, una poeta que siempre nos deja un legado entre las grietas.